distintos, pues tenemos dos opciones, unos factores cuadráticos irreducibles, distintos, y la segunda opción, algunos factores cuadráticos irreducibles repetidos. Son las dos opciones. Lo mismo que ocurría con los factores lineales. Podíamos tener que en la factorización de Q de X solamente factores lineales distintos, lo que equivalía a raíces reales distintas todas, o la otra opción era algunas repetidas. Aquí tenemos algunos en la factorización de Q de X. En la factorización de Q de X vamos a tener algunos factores cuadráticos irreducibles que pueden ser distintos o algunos repetidos. Y vamos a mirar qué pasa con la versión 1. Con la versión 1. En la versión 1 usted va a tener P de X sobre Q de X igual a P de X, factores lineales, los que ya tenía. De pronto aparece este factor cuadrático Bx más C por X2 más B1X más C1, factores lineales. Entonces, en ese caso, pues aparecen las fracciones iguales a las anteriores, una constante sobre el factor lineal, más otra fracción, más, aparece por cada factor cuadrático, esto aquí B2 menos 4C menor que 0, y B1 al cuadrado menos 4C1 menor que 0, son dos factores cuadráticos irreducibles distintos. Entonces va a aparecer polinomio de grado 1 en el numerador sobre X2 más Bx más C, más otro polinomio, no sé, A1, X más B1 de grado 1 sobre X2 más B1X más C1, más los factores lineales a que haya lugar. Este bloque es debido a los dos factores cuadráticos irreducibles, este de acá y este de acá. Cada factor cuadrático irreducible en el numerador no da una constante, sino un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 1. Y por lo tanto, pues nos toca encontrar más factores, más constantes. El procedimiento siguiente es similar, ¿no? Reducir a común denominador asignar a X los valores donde se cancelen los factores lineales y como eso se van a acabar muy rápido, pues comparar el polinomio del lado izquierdo con el polinomio del lado derecho. Los coeficientes de los términos de igual grado deben ser los mismos, de manera que hay que tener en cuenta eso. Vamos a mirar un ejemplo, más fácil hablar del ejemplo que toda esta carreta que hemos echado. La integral de 3x2 más 2x menos 2 sobre x3 menos 1 de x. Función racional propia, grado del denominador 3 del numerador 2. Nos olvidamos de la fracción por el momento, de la integral. Esto lo factorizamos. Esto es igual a 3x2 más 2x menos 2 sobre x menos 1 que multiplica a x2 más x más 1. Ya factorizado, pues podemos ver que este factor de acá, x2 más x más 1, pues el coeficiente de x es 1 al cuadrado menos 4 por el término independiente menor que 0, de manera que este es un factor cuadrático irreducible. Factor x2 más x más 1 al cuadrado menos 4 menor que 0. Recuerde que lo que estamos haciendo es b al cuadrado menos 4c menor que 0. Entonces, esto nos da, por el factor lineal, pues una constante sobre x menos 1 más polinomio de orden 1 sobre el factor cuadrático irreducible que no se puede factorizar más en lo real. Para encontrar los parámetros a, b y c, pues reducimos a común denominador. Escribimos solo los numeradores, 3x2 más 2x menos 2 igual a a, que queda multiplicado por el factor cuadrático irreducible, más x más 1
más x más 1 más bx más c que multiplica a x menos 1. Tenemos que encontrar esos tres parámetros. Empezamos asignándole a x el valor de 1 donde se cancela este factor y nos va a permitir calcular a 3 por 1 al cuadrado 3 más 2 menos 2 igual a por 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1, es decir, 3a. De manera que esto se cancela, a igual a 3 sobre 3 igual a 1. Y anotamos por acá, anotar aquí, a igual a 1. Anotar por acá el valor de a. Igual a 1. A vale 1. Ya tenemos a. Y se acabaron los factores que se anulan, los factores lineales. ¿Qué hacemos? Tenemos que calcular b y c. b por x, b es factor de x2. Entonces vamos con coeficientes de 2. En el lado izquierdo, coeficiente de x2 es 3. A es coeficiente de x2, pero vale 1. B es coeficiente de x2, C no lo es. De manera que B es igual a 2. Tenemos el valor de B aquí. B igual, borramos, B igual a 2. Y C multiplicado por X. A X por menos 1. Menos B, coeficiente de X, pero B vale 2. Menos 2. Y C es coeficiente de X. 2 más 2, 4, menos 1, 3. C es igual a 3. Y ya tenemos A, B y C. C igual a 3. Más 2x más 3. Tenemos A, B y C. Y entonces, pues, de ahí en adelante, pues lo que tenemos que hacer es la integral. Lo que tenemos que hacer es la integral. Voy a copiarla por acá. Bueno, la integral de 3x2 más 2x menos 2, 3x2 más 2x menos 2 sobre x3 menos 1 de x. Igual, ya la hemos desarrollado. Entonces, la integral de x1 sobre x menos 1 de x sobre x menos 1 más la integral de 2x más 3 sobre x2 más x más 1 de x igual a logaritmo valor absoluto de x menos 1 más la derivada de x2 más x más 1 está en el numerador de 2x más 1. Entonces, escribo la integral, la separo en 2, 2x más 1 sobre x2 más x más 1 más, sobran dos unidades, dos veces la integral de dx sobre x2 más x más 1. Igual, logaritmo valor absoluto de x menos 1 más, eso es logaritmo valor absoluto de x2 más x más 1, porque la derivada de la función que está en el denominador está en el numerador, más 2 veces la integral de dx sobre x2 más x más 1. El factor x2 más x más 1 lo escribimos, completamos cuadrados. x2 más 2 por un medio de x, más un cuarto menos un cuarto, estamos sumando 0, más 1 que es 4 cuartos, ¿no? Más 1 que es 4 cuartos. Esto es un cuadrado perfecto. Nos queda x2, x más un medio al cuadrado. Todo eso más 4 cuartos, esto es más 4 cuartos, más 1. 4 cuartos menos un cuarto más 3 cuartos, más 3 cuartos. Y la integral entonces de dx sobre x2 más x más 1 es la integral de dx sobre x más un medio al cuadrado más, voy a escribir así, raíz de 3 medios, ¿no? Al cuadrado. Raíz de 3 medios al cuadrado. Y esto es igual a, pues, simplemente, creo que esta integral hasta ya la habíamos hecho, pero hacemos el cambio de variable t igual a x más un medio, de x es igual a dt,
que esto nos queda dt sobre t2 más raíz de 3 medios al cuadrado. Y esto es 1 sobre a, 1 sobre raíz de 3, 3, yo les quito 3 medios, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. A vale raíz de 3 sobre 2, raíz de 3, 1 sobre a, es 1 sobre raíz de 3 sobre 2, que queda 2 sobre raíz de 3. Arco tangente de x más un medio. X2 más x más 1, más 2 veces esta integral. Bueno, queda 2 por 2, 4, sobre raíz de 3, arco tangente de 2x más 1 sobre raíz de 3. Todo esto más la constante c, ya hemos terminado de resolver nuestro problema. Simplemente decíamos que cuando teníamos en el denominador un factor cuadrático irreducible, lo que hacíamos era completar cuadrado. Así lo hemos hecho un cambio de variable, se ha reducido nuestra integral de arco tangente de x sobre a. Y eso cuando tenemos en el denominador factores distintos. Haga rápidamente usted esta integral, haga esta integral. 1 menos x3, 1 menos x3, sobre x, x que multiplica a x2 más 1 de x. ¿Será eso una fracción racional propia? ¿Es una función racional propia o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Es una función racional propia o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Grado del numerador 3. Grado del denominador también 3. En ese caso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer en ese caso? Dividir. Pues, no tiene más remedio que dividir. Entonces, 1 menos x3 lo vamos a dividir sobre x3 más x. Eso nos da menos 1 por x3, que pasa como más x3, con menos x3 da 0, y pasa menos x como más x, 1 más x. Y entonces, 1 menos x3 sobre x por x2 más 1 es igual a menos 1 más 1 más x sobre x3 más x. Si usted duda su trabajo, pues opere menos x3, reduzca como un denominador, menos x más 1 más x sobre x3 más x. Fíjense que x y x se cancela, queda 1 menos x3, que es lo que teníamos allá. De manera que esto será la integral de 1, de menos 1 de x, la integral de menos de x, más la integral de 1 más x sobre x por x2 más 1 de x. Esto sí es una función racional propia. La primera integral pues, le da menos x, más la integral de 1 más x sobre x por x2 más 1. Y esa es la integral que usted debe hacer. La integral de 1 más x sobre x por x2 más 1. Nos preocupamos de la fracción. Ahora, x2 más 1 es x2 más 0x más 1. 0 al cuadrado menos 4 por 1 es menor que 0. Este es un factor cuadrático irreducible. Esto le da a sobre x más bx más c sobre x2 más 1. Reduzca a común denominador, encuentre los valores de a y de b. Reduzca a común denominador, encuentre los valores de a
de B y de C. La reducida como un denominador le queda 1 más X igual a A por X2 más 1 más Bx más C que multiplica a X. Empieza asignándole a X el valor de 0 y encuentra A. Después mire ya se le acaban los factores que se anulan, entonces mire que B, por ejemplo, es coeficiente de X2, que C es coeficiente de X, pues mira los coeficientes de X2, luego los coeficientes de X y resuelve el problema. Hágalo. Profe, pero ¿por qué pone Bx más C? ¿Cómo? Estoy perdido en por qué pone Bx más C arriba. ¿Qué hemos dicho cuando hay un factor cuadrático irreducible? Me regreso atrás a ver si usted estaba atento o se perdió. Vamos atrás. Cuando tenemos factores cuadráticos irreducibles, 1, 2, distintos. En este caso solamente tenemos uno, distinto. Cada factor cuadrático irreducible genera una fracción, donde en el numerador es un polinomio de grado 1, ya no es una constante. Mírenlo acá. El otro factor cuadrático genera otra fracción. Fíjense en el problema que resolvimos. Esto era un factor cuadrático irreducible. Como es un factor cuadrático irreducible, queda un polinomio de orden 1 en el numerador y en el denominador el factor cuadrático reducible. Pues inicialmente era A sobre X menos 1 más BX más C sobre denominador al cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un factor cuadrático irreducible. Hemos visto que esto es esto, y 0 al cuadrado menos 4 es menor que 0, de manera que eso no puede factorizar más. Y entonces, pues, ¿qué aparece? Polinomio de grado 1 sobre el factor cuadrático irreducible, que es distinto porque está solo. Y el otro, pues la constante A por el factor lineal. Cada factor lineal, en el numerador siempre va a dar una constante. Así esté repetido y en el denominador aparezca el factor a la 1, a la 2, a la 3, en el numerador aparece una constante. Pero si tenemos un factor cuadrático irreducible, simplemente en el numerador nos aparece polinomio de grado 1. Por eso he escrito Bx más C. ¿Ahora sí lo vio? Señor. Bueno, listo. Entonces, una vez hecho eso, reducimos a común denominador, le asignamos a X el valor de 0, nos queda 1 igual a A por 0 más 1, A, vale 1. Y anotamos por acá. A igual a 1. Y se acabaron los factores que se cancelan. ¿Qué hago? B por X, B es coeficiente X2, entonces voy con los coeficientes de X2. En el lado izquierdo, ¿qué coeficiente tiene X2? Cuénteme. ¿Qué coeficiente tiene X2 en el lado izquierdo? Cuénteme. A. ¿Cómo? ¿Cuál es el coeficiente X2 en el lado izquierdo? ¿Cuál es el coeficiente X2 aquí? 0. 0. 0, igual. A es coeficiente de X2, 1. Y B es coeficiente de X2. Bueno, que B es igual a menos 1. Y ya tenemos el valor de B. Borramos y reemplazamos B. B igual a menos 1. C es coeficiente de X. C es coeficiente de X. Vamos con coeficientes de X. En el lado izquierdo, 1. En el lado derecho, A no es coeficiente de X. B tampoco es coeficiente de X. Y C es coeficiente de X. Luego C ya está resuelto. C es igual a 1. C igual a 1. Y entonces la integral, problema, es la suma de estas integrales.
logaritmo valor absoluto de x, la derivada de x2 más 1 es 2x, podemos escribir menos un medio de la integral de, voy a escribirlo así, sobre x2 más 1, más la integral de dx sobre x2 más 1, igual al logaritmo valor absoluto de x, menos un medio logaritmo valor absoluto de x2 más 1, más expresar cotangente de x. Y tenemos hecha esta integral. ¿Para qué queríamos hacer esa integral? Porque nos faltaba aquí, nos faltaba x más esta integral. Entonces el resultado de nosotros es menos x más la integral que acabamos de calcular, más la integral es logaritmo valor absoluto de x, logaritmo valor absoluto de x, logaritmo valor absoluto de x, menos un medio logaritmo valor absoluto de x2 más 1 más arco tangente de x más c. Este es nuestro resultado. Esto es nuestra integral original. Y que lo que estábamos haciendo ahora era esta integral de acá, porque la integral original era una función racional impropia. Hemos dividido y hemos integrado el polinomio, es el polinomio constante menos 1, y la función racional propia le hemos aplicado pues, la técnica que hemos mostrado o el tratamiento algebraico que hemos mostrado. Y eso nos resuelve el respectivo problema. Cuando los factores cuadráticos pues, no están repetidos. Ahora, es posible que tengamos una integral, una fracción donde p de x sobre q de x, y esa sea nuestra integral, función racional propia. Esa integral, nos olvidamos de la integral, nos olvidamos de la integral, nos preocupamos por la fracción, q de x, el polinomio del denominador, q de x, ¿sí? Tenemos p de x y en el denominador está factorizado factores anteriores, etcétera, lo que corresponda, y aparece un factor cuadrático reducible x2 más bx más c elevado a la k, y otros factores, en donde b2 menos 4c menor que 0, de manera que este es un factor cuadrático reducible k entero positivo. Entonces, la fracción queda, las fracciones a que haya lugar anteriores, pero por la presencia de este factor cuadrático reducible aparece un polinomio a1 x más b1 de grado 1 sobre x2 más bx más c a la 1 más a2x más b2 sobre x2 más bx más c a la 2 más etcétera hasta que lleguemos a acá x más b sub k mayúscula sobre x2 bx más c a la k más el resto de fracciones a que haya lugar, punto suspensivo. Todo este bloque es debido a la presencia de este factor cuadrático reducible que está elevado k veces, está repetido k veces. Entonces aparecen k fracciones, donde en el denominador el factor cuadrático está a la potencia 1, la potencia 2 hasta que alcancemos la potencia k. Y en el numerador va quedando un polinomio de grado 1. Un primer polinomio, un segundo polinomio, un késimo polinomio de grado 1. Entonces, es similar a cuando teníamos factores lineales repetidos. Un factor lineal repetido k veces nos daba k fracciones, donde en el numerador teníamos constantes, en el denominador el factor lineal a la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y luego hasta la k, a la respectivo grado de repetición. Lo mismo ocurre acá, salvo que ahora en el numerador lo que tenemos es un polinomio de grado 1 y en el denominador pues un factor cuadrático a la 1, a la 2, hasta la k. Es un procedimiento bastante parecido, ¿no? Un procedimiento bastante parecido. El problema de esto es que rápidamente aparecen muchos parámetros a calcular y es muy posible que de pronto en algún problema concreto no lo pueda resolver. Es decir, obligatoriamente le va a ir apareciendo un sistema de ecuaciones que toca resolver. Normalmente los sistemas de ecuaciones no los resolvemos manualmente, sino lo resuelve una máquina. Que eso, a uno eso no le preocupa mucho, simplemente le alimenta el sistema de ecuaciones a la máquina. Y fíjense que si tenemos, por ejemplo, grado de repetición 2, tendremos ya 4 parámetros por ese factor cuadrático. Tenemos que calcular 4 parámetros. Si tuviéramos el factor de repetición 5,
pues tendríamos que calcular 10 parámetros. Tranquilamente eso nos puede parecer algo bastante complicado, enredado, si lo tenemos que hacer manualmente. Si lo hace la máquina, pues no es ningún problema. Voy a mostrar un ejemplo aquí, no sé si tengamos espacio para escribir esto. La integral, escribir pequeño, de x a la 4 menos x a la 3, todo eso más 2x2 menos x más 2 dividido sobre x menos 1, que es un factor lineal, que multiplica a x2 más 2 a la 2. El factor x2 más 2, por aquí debajo, x2 más 2, es lo mismo que x2 más 0x más 2. 0 al cuadrado menos 4 por 2, 8 es menor que 0, de manera que este es un factor cuadrático irreducible y tiene grado de repetición 2. El grado del denominador es 4, 5 y el denominador 4. Función racional propia. Recuerde que siempre hay que estar seguro que estamos trabajando con una función racional propia. Nos olvidamos de la integral. Igual. Nos olvidamos de la integral. Igual a A sobre x menos 1 más polinomio de grado 1 sobre x2 más 2 a la 1 más otro polinomio de grado 1 sobre el factor cuadrático irreducible a la 2. Y tenemos que calcular, observen que un problema donde solamente aparece un factor cuadrático, grado de repetición 2, eso implica calcular 4 parámetros más el parámetro el factor lineal son 5 parámetros. Si uno escribiera esto, los numeradores, solamente reduce a común denominador y desarrolla y escribe ecuaciones, tendría tranquilamente un sistema lineal, 5 ecuaciones con 5 incógnitas, muy hermoso, muy simpático, muy bello, muy infernal. Si reducimos a común denominador, nos queda x a la 4 menos x a la 3 más 2x a la 2 menos x más 2, ¿no? Esto es más 2, lo borré, más 2 sobre x menos 1. Bueno, digo que vamos a reducir a común denominador y que solo escribimos los numeradores. Me queda a por x2 más 2 al cuadrado más bx más c, que multiplica a x menos 1, que multiplica a x2 más 2 más dx más c, que multiplica a x menos 1. Y empezamos asignándole a x el valor de 1. Si aquí vale 1, tenemos 1 menos 1 más 2 menos 1 más 2 igual a A, que multiplica a 1 al cuadrado, 1 más 2, 3 al cuadrado. Aquí tenemos, esto es 2, 2, 1 y 1, 2, y este 2 se cancela, 3 igual a A por 9. A igual a un tercio. Y voy a escribir aquí A igual a un tercio. Borrar aquí. Y escribimos un tercio. A vale un tercio. Me voy a olvidar de eso. Ya. Y se acabaron los factores lineales. Pues, ¿qué hago? Pues el polinomio del lado izquierdo y el polinomio del lado derecho es el mismo. Los términos, los coeficientes de los términos del mismo orden deben ser iguales. Tengo que buscar B. B por X, por X, por X2. B es coeficiente de X4. Entonces voy con coeficientes de X4. En el lado izquierdo, 1 es coeficiente de X4. Cuando desarrolle X2 más 2, X va a quedar X a la 4. De manera que A es coeficiente de X4, un tercio. Más B por X, más B, coeficiente de X4. C por X, no, C no es C, es coeficiente de X3, no de X4, y D es de X2 y es de X. Esto me permite calcular B igual a 3 tercios menos un tercio, 2 tercios. Ya tenemos B y copiamos aquí B igual. Borramos allá, borramos B y escribimos 2 tercios para B. Y ya tenemos B. Vamos con C. Vamos con C. C multiplicado por X. C multiplicado por X y por X2 es coeficiente de X3. Entonces voy a jugar con los coeficientes de X3. Y tenemos en el lado izquierdo menos 1 es coeficiente de X3. Recuerde que esto es 3, ¿no?
menos 1, coeficiente de x3, igual, A no es coeficiente de x3, B, que multiplica B por x por menos 1 y por x2, menos B es coeficiente de x3, menos 2 tercios, coeficiente de x3. Y C por x, y C es coeficiente de x3, y no hay más. Los otros son coeficientes de x2. De manera que tenemos que C es igual a menos 1 más 2 tercios. Es decir, tenemos 3 tercios menos 3 tercios más 2 tercios igual a menos 1 tercio. Tenemos el valor de C. C, borramos. Menos 1 tercio. Tenemos el valor de C. Y nos toca encontrar ahora el valor de... Uy, por aquí lo que no debí borrar. D por X, coeficiente de X2, coeficiente de X2, igual. Del lado izquierdo, 2, igual. Cuando yo desarrolle A aquí, me queda 2 por 2, 4A, 4 tercios, coeficiente de X2. Porque el duplo del primero por el segundo, 2 por 2, 4, 4X2 por A. 4X2 por A, o sea, 4A es coeficiente, pero A vale ya 1 tercio, pues 4 tercios. Más B por X y por 2. B por X y por 2. 2B es coeficiente, 4 tercios. Y C por menos 1 y por X2 menos C a 1 tercio, coeficiente de X, 2. Y no hay más allí. D por X más D, coeficiente de X2. Tenemos entonces 2 igual 4 y 4, 8, 8 y 1, 9. 9 tercios es 3. 2 menos 3 menos 1. D es igual a menos 1. Ya tenemos el valor de D. Vamos por acá. Aquí tenemos el valor de D, que es menos 1. Y vamos con E. Voy a borrar estas cosas de acá. E es coeficiente de X. E es coeficiente de X. Por X menos 1. E por X es coeficiente de X. Vamos con coeficiente de X. El coeficiente de X en el lado izquierdo, menos 1. A no es coeficiente de X. B por X por menos 1 y menos 2. Menos 2B es coeficiente de X. Menos 4 tercios, coeficiente de X. C por X y por 2. 2C menos 2 tercios, coeficiente de X. D por X por menos 1. D por X por menos 1. Menos D es coeficiente de X. Menos D, sea más 1. Coeficiente de X. Y más E por X. Más E, coeficiente de X. 4, 5, 6, menos 6 tercios. Menos 2, más 1, menos 1. Entonces nos queda menos 1 igual a menos 1 a C, por lo tanto E queda menos 1. A ver, igual a menos 1 más E, tanto que E vale 0. Y hemos calculado el valor de E. Espera el valor de D. Y borramos aquí. 0, ¿no? Simplemente desaparece eso. Este más desaparece acá. Queda así. Esa integral, esa fracción se ha descompuesto en esta fracción es más sencilla. Nuestra integral, la integral de mi función, será la suma de estas integrales. La suma de estas integrales. La voy a escribir por aquí atrás. La integral de x a la 4 menos x a la 3 más 2 x a la 2 menos x más 2 sobre x menos 1 que multiplica a x2 más 2 al cuadrado de x. Igual, regreso para ver qué voy a integrar. 1 tercio del logaritmo de x menos 1. 1 tercio logaritmo valor absoluto de x menos 1. Más
La siguiente integral es esta, x2. La derivada de x2 es 2x, de manera que voy a un tercio, voy a dejarlo así, voy a escribirlo, un tercio de 2x sobre x2 más 2 de x, pero estoy despreciando una parte que es menos un tercio, menos un tercio, menos un tercio de la integral de dx sobre x2 más 2. Y la última integral, me falta la última, menos x, la derivada interna de esos 2x. Eso es menos 1 sobre x. Eso es x2 más 2 a la menos 2. La derivada interna es 2x. La derivada interna es 2x. De manera que un medio, eso nos va a dar un medio de, voy a escribirlo de una vez, más un medio de 1 sobre x2 más 2 más la constante c. Lo que estamos integrando allá es esto, la última integral, voy a mostrarla. La última integral que está en menos 1, menos x sobre x2 más 2 al cuadrado. Esto es menos x sobre x2 más 2 a la menos 2. Divido por 2 y multiplico por 2, ya tengo la derivada de la función interna, salvo el signo. Entonces esto me dará menos un medio de x2 más 2 a la menos 2 más 1 a la menos 1 sobre menos 1. El menos se cancela y nos queda un medio de 1 sobre x2 más 2, que es lo que he escrito por acá, más 3 medios de eso, ¿no? Porque en realidad eso está multiplicado por 3, usted observa, eso está multiplicado, más d, ¿no? No es más 3 medios, sino más d, más un medio, más la integral, y nos da un medio, simplemente eso es un medio, nada más, un medio, esa expresión. Igual a un medio, logaritmo, valor absoluto de x menos 1, más un tercio, logaritmo, valor absoluto de x2 más 2, porque la derivada de esto está en el numerador, menos un tercio, esto es 2, x2 más 2, de 1 sobre raíz de 2, arco tangente de x sobre raíz de 2, y todo esto más un medio de 1 sobre x2 más 2 más 6. El problema de integración no existe, lo que existe, el problema algebraico, es componer la fracción en fracciones más sencillas. Como aquí teníamos un factor cuadrático, insistimos en eso, el compañero antes preguntó, que le quede claro el asunto, como teníamos un factor cuadrático en el denominador que está repetido 2 veces, pues por cada aparece un polinomio de grado 1, b, x más c sobre x2 más 2 a la 1, y luego aparece un polinomio de grado 1 de x más e sobre x2 más 2 al cuadrado, que es lo que hemos presentado acá cuando por cada factor cuadrático repetido, pues aparece este bloque de fracciones. Y luego, pues, hemos seguido el procedimiento estándar para calcular los valores de A, de B y de C. Yo quiero que ustedes hagan este problema y me cuenta qué le da. Yo ya no le voy a ayudar en nada, usted debe hacerlo. Usted debe hacerlo. La integral de x4 más 1 sobre x por x2 más 1, x. Hágalo. Haga usted ese problema. La fracción es racional propia o olvídese de la integral, lo primero que debe hacer es olvidarse de la integral. Es lo último que hacemos, la integral, cuando hemos descompuesto eso en fracciones más sencillas, ¿no? Entonces x2 más 1. x2 más 1. ¿Ves? Descomponga eso en fracciones y resuelva. Descomponga eso en fracciones y resuelva, pero debe hacerlo usted mismo. Coja papel y lápiz y hágale.
Profe, uno desde uno empieza a mirar los coeficientes, o sea, ¿cómo elige el coeficiente digamos, de la primera? ¿Qué le dio? ¿Cómo? ¿Pudo hacerla o no? ¿Cómo yo? ¿Pudo hacerla? Pues ya encontré, pero estoy mirando, o sea, ¿cómo uno hace para saber qué coeficiente usar? De acuerdo a Para qué número. para saber qué. El coeficiente que uno debe usar para despejar. X2 más 1 es un coeficiente, es un factor cuadrático irreducible o no. Señor. El grado del denominador, ¿cuál es? 3. Pero espere, porque es que ese no es el problema es esto, pero al cuadrado, porque si no, no tiene gracia. X4 más 1 sobre X por X2 más 1 al cuadrado. El resto, pues dividir, ya le tocaba dividir. Pero lo interesante es que aparezca eso al cuadrado, para que tenga un factor cuadrático irreducible que no sea solo, sea al cuadrado. Pues hágalo así, X4 más 1 sobre X por X2 más 1. Entonces, X2 más 1 es X2 más 0X más 1. 0 al cuadrado menos 4 por 1 es menor que 0, factor cuadrático irreducible. Y está repetido. Le queda una constante sobre el factor lineal, A sobre X, más un polinomio de grado 1 sobre X2 más 1, sobre el factor cuadrático a la 1. Grado de repetición 2, BC de X más E sobre X2 más 1 al cuadrado. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Llegó hasta esto? Bueno, en este momento llega hasta esto, pero ¿cuál es la pregunta ahora? Usted quería hacer una pregunta que ¿Qué ¿qué hacía? coeficientes debo usar para hacer el procedimiento? ¿Para hacer qué? O sea, es que usted hizo con los coeficientes. Entonces, Pues es que no tenía de otra. En el problema anterior, ¿qué pasó? El problema anterior, le asignamos a X el valor de 1 y cuando X valía 1, pues pudimos encontrar el valor de A, que es 1/3. Pero cuando yo vengo a mirar acá, ya no tengo más factores que se cancelan. Entonces me toca, tengo que calcular B. Para calcular B, B multiplicado por X y por X2, B es coeficiente de X4. Yo quiero calcular B, yo sé que B es coeficiente de X4. Entonces tengo que mirar los coeficientes de X4 en el lado izquierdo, coeficiente de X4 en el lado izquierdo es 1, y en el lado derecho, coeficiente de X4 en el lado derecho. A, cuando usted desarrolla X2 a la 2, A es coeficiente de X4. Entonces aparece A. Pero A es coeficiente, pero A ya fue calculado, vale 1/3. Más B, que es coeficiente de X4. C no es coeficiente de X4, aquí falta. C no es coeficiente de X4. Vea que los únicos coeficientes de X4 en el lado izquierdo 1 y en el lado derecho A, que multiplica X4, más B, que multiplica X4. Que aparecerá A más B por X. Si reduce a común, si reduce esa suma, términos semejantes. Entonces le queda 1 más A más B. Ahí despeja B. Y luego, ¿qué le falta por calcular? Ya encontró A y B, pues pasamos a C. Pero C por X2, C es coeficiente de X3. Entonces voy con los coeficientes de X3. Coeficiente de X3 en el lado izquierdo menos 1. En el lado derecho, A no es coeficiente de X3, pero B por X, B por X por menos 1 por X2 es coeficiente de X3 menos B. Pero B es ya lo había calculado, era menos 2/3. Entonces menos B es menos 2/3. Y C que multiplica a X y a X2 es coeficiente de X3 y no hay más. Y luego, ¿qué hace? Pues continúa con la misma tónica. Ya calculé A, B y C, pues me falta calcular D. Pero D es coeficiente de X2, entonces voy con los coeficientes de X2. Y una vez calculé eso, pues ya voy a calcular E, pero E es coeficiente de X, voy con los coeficientes de X. Y voy calculando, etcétera. Es posible que en algunos problemas me aparezcan ecuaciones y me toca resolverlas, no hay más. Es posible que aparezcan ecuaciones, pero mientras yo pueda hacer esto en esta forma, no me voy a poner a escribir los sistemas de ecuaciones, aunque en esta forma podía ocurrir que, por ejemplo, A no se hubiera calculado y que B fuera 1 igual a A más B, ahí tendríamos una ecuación.
Pero como algunos de los parámetros ya fueron calculados, el número de ecuaciones empieza a reducirse considerablemente. Entonces no vamos a tener mucho problema. Mientras que si se pone inicialmente a escribir el sistema de ecuaciones, pues va a tener un problema. Mientras lo escribe, usted ya desarrolló el problema. ¿Sí? Aquí reduce a común denominador. X4 más 1 es igual a A que multiplica a X2 más 1 al cuadrado, más B por X más C que multiplica a X y a X2 más 1. Pues me toca multiplicar por eso porque voy a dejar el mismo denominador X sobre X2 más 1 al cuadrado, más dx más e que va a multiplicar, es lo único que tiene que multiplicar es a x. Solamente hay un factor que se anula, el factor que está debajo de a, que es el factor lineal x. Se cancela en cero, le asigna a x el valor de 0 y ¿qué obtiene? ¿Qué vale a? Entonces, según eso, ¿qué vale a? Vale 1. Vale 1. Entonces le queda 1 igual a por 0 más 1, 1 al cuadrado, entonces a vale 1, ya tiene el valor de a. Lo escribe acá, a igual a 1. Borramos esto, escribimos a igual a 1. 1 sobre x. ¿Y ahora qué sigue? Pues a mí me toca calcular b. No tengo otros factores que se cancelen, porque los factores cuadráticos no x2 más 1, ¿cuándo eso es 0? Eso nunca es 0. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que calcular b. Entonces, b por x, por x2. B es coeficiente ¿de quién? B por x y por x2. ¿De quién es coeficiente x? X4. De x4. Entonces, trabajo con coeficientes de x4. En el lado izquierdo, ¿qué coeficiente tiene x4? 1. En el lado derecho, ¿a es coeficiente de x4 o no? Usted desarrolla eso, ¿le queda a por x a la 4 o no? Cuénteme. Señor. Sí, entonces me queda a es coeficiente de x4 y b, que ya lo habíamos visto, es coeficiente de x4. C por x2 no, C es coeficiente de x3, no es de x4. D tampoco es coeficiente de x4, ya queda. Y entonces b, ¿qué vale? B igual a ¿qué? ¿Qué vale b? 0. 0. Y borramos acá, escribimos b igual, borramos acá, escribimos 0. Okay. Solamente va a quedar c, b igual a 0. Escribo para que se vea cómo hemos trabajado. 0 por x. Más c. Ahora usted va a calcular c. Entonces, mire a ver cómo va a calcular c. Podemos olvidarnos ya de esto de acá. ¿C es coeficiente de qué? De x3. Entonces, trabaje con coeficientes de x3. Coeficiente de x3. En el lado izquierdo, ¿qué coeficiente tiene x3? 0. 0. Igual, en el lado derecho, ¿a es coeficiente de x3 o no? ¿A es coeficiente de x3? ¿No? No. ¿B es coeficiente de x3? No. B por x y por x2 da. B es coeficiente de x4 y más nada. ¿C es coeficiente de x3? Sí. C. ¿D es coeficiente de x3? No. D es coeficiente de x3. D es coeficiente de x3. No. Y es menos, ¿no? Y es menos. Entonces que ya tiene que C vale 0. ¿Ves? Aquí esto, C vale 0. Escribo aquí. C igual a borrar. 0. O sea que esta fracción ya desaparece. 0. Más 0. ¿Qué le falta encontrar? D y X y E. ¿Ves? D por X. ¿D es coeficiente de quién? ¿Coeficiente de qué? D por X y por X. X2. X2. Coeficiente de X2 en el lado derecho. 0.
0. Igual. A es coeficiente de x2. No. No, ok. Y usted desarrolla x2 más 1, ¿qué le da? x4 más 2x2 más 1. 2x2 por A. 2A es coeficiente de x2, pero A vale 1, va que es 2. ¿Sí o no? x2 más 1, ¿qué es? Eso es x2 más x4 más 2x2 más 1. ¿Sí o no? Esto de acá. No hace falta escribirlo para darse uno cuenta que esto es x4 más 2x2 más 1. Y está multiplicado por A. Entonces me pregunto, ¿A es coeficiente de x2? Sí. 2A es coeficiente de x2. Pero 2A, si A vale 1, pues es 2. Más B. B no es coeficiente de x2. C será coeficiente de x2. C será coeficiente de x2. Pregunto, si C es coeficiente de x2. Sí, ¿no? ¿Cómo? C es coeficiente de x2. No Bueno, creo. contestó sí, no. Eso sí es curioso, ¿no? Sí, no. O no, sí. C es coeficiente de x2, me pregunto, porque estoy mirando de izquierda a derecha. Y coeficiente de x2 en el lado izquierdo, 0. En el lado derecho, A es coeficiente de x2, 2A. Y por eso escribo 2 por 1. Más B por X por X por X2. No, B no es coeficiente de X2. ¿O sí? B por X y por 1. ¿B es coeficiente de X2 o no? Cuénteme. B por X, BX2. Y multiplicado eso por 1, B es coeficiente de X2 o no. Sí. Sí, pero B vale 0, ¿no? Entonces más 0. C por X2. No, C no es coeficiente de X2, no escribo nada. Más D. Entonces D es igual a menos 2. Aquí D igual, borramos. Menos 2. Y ahora encuentre E. Encuentre E. E es coeficiente de X. Entonces, camine con coeficientes de X. 0 en el lado izquierdo. A no es coeficiente de X. B por X. Bueno, B tampoco es coeficiente de X. C será coeficiente de X. C es coeficiente de X. Sí. Sí. D es coeficiente de X. No. De manera que entonces obtiene que E vale ¿qué? ¿Qué vale E? 0. 0. E vale 0. E igual a 0. Y entonces tiene que E vale 0 igual a 0. Y la integral que tiene que hacer, le voy a copiar aquí, de x4 más 1 sobre x por x4 más 1 al cuadrado, x por x4 más 1 al cuadrado de x será igual a la integral de 1 sobre x, integral de dx sobre x, más. Siguiente paso es 0, ¿no? B vale 0 y C vale 0, 0. Vale 0. Menos 2x, menos 2x sobre x2 más 1 al cuadrado. Menos 2x sobre x2 más 1 al cuadrado. Más, bueno, igual, logaritmo valor absoluto de x, más la derivada de eso es 2x. La derivada de eso es 2x. Entonces, ¿cómo le queda? Más 1 sobre x2 más 1, así. La integral de menos 2x sobre x2 más 1 al cuadrado. La derivada de esto es salvo el signo está allí. Le voy a dejar el signo por fuera, menos x2 más 1. Esto es a la menos 2, ¿no? A la menos 2 más 1 a la menos 1 sobre menos 1.
Ahora que le queda 1 sobre x2 más 1. Queda exactamente eso. Queda eso escrito pues en esa forma. Más la constante c. X2 más 1 más la constante c. Y hemos terminado, ¿no?, de hacer nuestra integral. Vuelvo y repito, estos son problemas de libro, donde las constantes han sido acomodadas para que uno las pueda manejar fácilmente, porque si las constantes nos dieran 7.652 o 7.227 sobre 9.625 trabajando con aritmética racional, sería mucho más complicado, pero para eso están las calculadoras. Ahí está el esclavo útil, que es la máquina. Ahí está el esclavo útil, que es la máquina que puede hacer todas las cosas con comodidad. Voy a presentar otra clase de técnicas de integración que normalmente no aparecen en los libros, que se llama, en muchos libros no aparecen, en otros sí aparecen. Integración de funciones racionales, las llaman en senos y cosenos. En senos y cosenos. Integrales como estas son de esa clase. En realidad, si uno tiene un polinomio de grado, un polinomio en el numerador en dos variables, un polinomio en el denominador en dos variables, reemplaza x por coseno y y por seno, tiene una función racional en senos y cosenos. Ejemplos de esas funciones. De x sobre seno de x más coseno de x. De x sobre 1 más seno de x más coseno de x. Seno de x sobre 1 más coseno de x más seno de x. O seno de x más coseno de x. Coseno de x sobre 1 más coseno de x más seno de x. De x sobre 1 más seno de x. De x sobre 1 más coseno de x. De x sobre 1 más 2 coseno de x. De x sobre 1 más medio de coseno de x. Más, podría escribir muchas integrales de ese estilo. Pero cuando usted esté viendo ecuaciones diferenciales, es posible que tenga que resolver. Hay unos problemas allá que se llaman de persecución, y en esos problemas de persecución aparecen integrales de este estilo. Observe que estas integrales no las podemos hacer utilizando identidades trigonométricas, no podemos, utilizando, de pronto algunas de ellas, utilizando identidades trigonométricas y los métodos que hemos presentado anteriormente. Para estos casos, hablan los manuales de un cambio universal de variable. Dicen, haga u igual a tangente de x medios. Si aquí tiene u, x medios, aquí tiene u y aquí tiene 1. Y aquí raíz de u2 más 1. X medios. El ángulo es x medios. De manera que si usted despeja aquí x medios, es arco tangente de u. O sea que lo que está haciendo es x igual a 2 veces arco tangente de u. Este es el cambio de variable en realidad. Y el de x es igual a 2 por 1 sobre 1 más u2 de u. Pero también tiene que reemplazar seno de x. Curiosamente, seno de x es seno de 2x medios. Y esto es 2 seno de x medios o seno de x medios. Esto es 2 seno de x medios es u sobre el radical de u2 más 1. Y coseno de x medios es 1 sobre el radical de 1 más u2. Esto es 2u sobre 1 más u2. Eso es la manera de reemplazar seno. Coseno de x. Pues coseno de x es coseno de 2x medios. Y esto es igual a coseno al cuadrado de x medios menos seno al cuadrado de x medios. Igual, coseno es 1 sobre el radical. Al cuadrado, pues es 1 sobre 1 más u2. Menos, seno es 1 sobre el radical. Al cuadrado es u2 sobre 1 más u2.
Y esto es 1 menos U2 sobre 1 más U2. Y tenemos nuestro resultado, es decir, voy a escribirlo acá, el cambio de variable, es decir, la herramienta de trabajo que usted debe tener. U igual a tangente de X medios, que equivale a que X es igual a 2 arco tangente de U, el cambio de variable. Aquí tenemos X medios, U, 1 y raíz de 1 más U2. El de X es 2 du sobre 1 más U2. El seno de X es 2U sobre 1 más U2. El coseno de X, hemos dicho que es 1 menos U2 sobre 1 más U2. Y tiene la herramienta de trabajo para hacer la integral y para regresar a la variable original. Por eso podemos resolver nuestros problemas. Es decir, esta es la herramienta de trabajo. Le vamos a pedir, hagamos la integral de dx sobre 1 más seno de x más coseno de x igual. Dx lo reemplazamos por 2 du sobre 1 más u2. Reemplazamos dx 2u sobre 1 más u2 por du. Y 1 más seno, pero seno hemos dicho que es 2u sobre 1 más u2. Todo eso más coseno que hemos dicho que es 1 menos u2 sobre 1 más u2. Aquí vemos que es seno 2u sobre 1 más u2 y coseno 1 menos u2 sobre 1 más u2. Y este cambio de variable nos conduce a la integral de una función racional en u. Entonces, pues, hacemos las simplificaciones a que haya lugar. 2u de u sobre 1 más u2. Reducimos a común denominador queda 1 más u2 más 2u menos, más 1 menos u2 sobre 1 más u2. Y aquí 1 más u2 y 1 más u2 se cancela y nos queda entonces 2u de u sobre u2 menos u2 se cancela. 1 más 1, 2 más 2u. Podemos simplificar por 2 y nos queda du, 2 du, arriba nos queda, yo escrito mal esto porque la diferencial no es 2u, la diferencial es 2, y esa u sobra. Esto es 2, esto sobra. 2, esto sobra. 2 sobre esta expresión. Entonces ahora nos queda u sobra. Mentira, está escribiendo mentira. Entonces queda 2, simplificamos por 2 y nos queda du sobre du sobre 1 más u. Y eso es una función racional, pues, eso es logaritmo de valor absoluto de 1 más u, más c. Igual, logaritmo de 1 más u, pero hemos dicho que es u. Pues aquí atrás está, ¿no? Aquí atrás en la regla u es tangente de x medio. Entonces reemplazamos u por tangente de x medio. Más la constante c, y esto es la integral de dx sobre 1 más seno de x más coseno de x. Esa es nuestra integral. Los invito a que hagan inmediatamente esta integral. Hagan inmediatamente esta integral. La integral de seno de x por dx sobre 1 más seno de x más coseno de x. Hagan esta integral. Lo primero que hay que hacer es tener la herramienta de trabajo y reemplazar. Luego simplificar lo que toque simplificar. Le va a quedar una función racional. Y usted ya sabe cómo integrar funciones racionales. El polinomio del denominador tiene raíces reales y distintas. Los factores lineales ya sabe cómo hacerlo. Van a aparecer los n sumandos con una constante en el numerador. Y uno de esos factores está repetido en el denominador. Entonces van a aparecer por cada grado de repetición, pues van a aparecer el número de factores. Si el grado es 3, aparecen 3 sumando. Si el grado es 4, 4 sumando. Con una constante en el numerador y el factor lineal repetido en el denominador a la 1, a la 2, hasta la n. Si aparece factor cuadrático reducible en el denominador o 2 factores cuadráticos o 3, pero distintos, ya sabe qué hacer.
Si aparece un factor cuadrático reducible repetido, ya sabe qué hacer. Entonces, su problema se va a reducir a un problema de los anteriores y ya tenemos cómo atacar los problemas anteriores. Haga los reemplazos y me cuenta qué le da. Recuerde escribir lento al principio para poder factorizar, porque la gente suele embolatarse al hacer los reemplazos, lo escribe mal y se embolata. Escríbalo despacio, cada cosa reemplácela y luego sí procede a hacer simplificaciones, no se acelere, ahí no puede andar uno a la carrera.
de x por u, por 2u, por 2 de u, sobre 1 más u2. 1 lo deja en el denominador, seno por 2u sobre 1 más u2, y coseno 1 menos u2 sobre 1 más u2. Igual a 4u de u sobre 1 más u2 al cuadrado que multiplica a, reducimos a común denominador, 1 más u2, ya lo hemos dicho anteriormente, más 2u, más 1 menos u2 sobre 1 más u2. Y me queda 4u de u sobre 1 más u2, y este 1 más u2 se cancela y le queda 1 más u2 solamente. Se multiplica a 1 más 1, 2. u2 menos u2 se cancela, 2u, más 2u. Y igual, divide por 2 este factor y le queda 2u de u sobre 1 más u2 y multiplica a 1 más u. Y esta es una función racional en u, no es en x, sino en u. Entonces el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 3, función racional propia. Entonces, pues, procede 2u sobre 1 más u2 por 1 más u, que es lo que tenemos, 1 más u2, 1 más u, pues esto es a, factor lineal, a sobre u más 1, que es 1 más u, más b por u más c, polinomio de orden 1 sobre el factor cuadrático de u2 más 1 es u2 más 0 u más 1, 0 al cuadrado menos 4 por 1 es menor que 0, factor cuadrático irreducible sobre 1 más u2. Resuelva. 2u igual a 1 a que multiplica a 1 más u2, a que multiplica a 1 más u2, más bu más c que multiplica a u más 1. Y empieza a desarrollar, le asigna a u el valor de menos 1. Entonces le queda menos 2. Igual, u vale menos 1 al cuadrado da 1. 1 más 1, 2, 2a. U vale menos 1, esto se cancela. De manera que a igual a menos 1. A igual a igual menos 1. Y entonces tiene que calcular b y se le acabaron los factores. Pero b por u, b es factor de u al cuadrado. Entonces, coeficiente o de u al cuadrado. Y entonces, en el lado izquierdo, 0. En el lado derecho, a es coeficiente de u al cuadrado, pero a vale menos 1. Y b es coeficiente de u al cuadrado, seno, a que b vale 1. Reemplazamos b igual 1. Y buscamos c. C es coeficiente de u. En el lado izquierdo, coeficiente de u. 2. B por u por 1. B es coeficiente de u, pero b vale 1. Y c es coeficiente de u. Digo que b es coeficiente de u porque b por u por 1. B es coeficiente de u. Entonces tenemos 1, que es b, y tenemos entonces que c vale 1. C igual a 1. Y podemos hacer nuestra integral. La integral de esto, la integral de igual a menos logaritmo de 1 más 1, valor absoluto. Pero podemos separar en dos integrales, u sobre 1 más u2, la derivada de 1 más u2 es 2u, pues un medio, el logaritmo de 1 más u2. Todo eso más arco tangente de u. No la separo, simplemente la hago directamente. Pero ahí no hemos terminado. ¿Qué es u? Arco tangente. U es tangente de x medio, ¿no? Reemplazamos menos logaritmo tangente de x medios más 1, más un medio logaritmo
1 más tangente al cuadrado de x medios. Eso lo puedes escribir como secante al cuadrado de x medios, más arco tangente de U, que es tangente de x medios, de tangente de x medios, más la constante c y terminó, más la constante c y terminó. Lo invito a que haga el siguiente problema. La integral de dx sobre x a la 4 menos 1. Es función racional propia. Hágalo. Lo dejo para que lo trabaje usted solo. X2 más 1 sobre X2 menos 1. Sobre esto se puede factorizar como X menos 1 por X más 1. Por esto, por X2 más 1, que es un factor cuadrático irreducible. Porque X2 más 1, pues ya lo habíamos visto. Entonces X2 más 0X más 1, b al cuadrado menos 4 por 1 menos que 0. Factor cuadrático irreducible. A sobre X menos 1 más B sobre X más 1 con factores lineales, por factor cuadrático irreducible, polinomio de grado 1. Cx más D sobre X2 más 1. Reduce a común denominador, le asigna a X el valor de 1, el valor de menos 1, y luego pues simplemente mira los términos, coeficientes del mismo orden, ¿no? Los términos del mismo orden, de orden 3, de orden 2, de orden 4. Coeficientes de orden 2, de orden 3, de orden 4. Y encuentra los valores de A, B. Y después integra y me cuenta que le da la solución. ¿Qué valor le dio A? Pero escrito en esta forma, ¿qué le dio A? Alguien ya lo calculó, es decir, que le dio A. A igual a qué. ¿Alguien calculó A?
1 igual a A por X más 1 por X2 más 1. Más B por X menos 1 por X2 más 1. Más CX más D multiplica a X menos 1 por X más 1, que es X2 menos 1 de una vez. X más 1 por X menos 1, X2 menos 1. Ya sigma X es el valor de 1. ¿Qué me da? 1 al cuadrado menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 igual a A por 2. Va al cuadrado 1 por 2. A que A es igual a un cuarto. ¿Le digo eso o no le digo eso? Calcule ahora B. Calcule C y calcule D y me cuenta qué le da. B me dio menos un cuarto. Un cuarto, a mí también me dio menos un cuarto, estamos de acuerdo. Y C me dio menos un medio. C. ¿Qué le dio C? Menos un medio. ¿Seguro? ¿Cómo calculó C? Escribamos cómo calculó C. A, B y C. C por X, ¿es coeficiente de X3 o no? ¿C es coeficiente de X3 o no? Me queda CX más B por X menos 1 por X más 1, pero X menos 1 por X menos 1 es X2 más 1, más 1, X2 menos 1. Por ejemplo, escrito ya como X2 menos 1. Entonces me preocupo si C es coeficiente de X3 o no. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Entonces mire, coeficiente de X3 al lado izquierdo. No hay, 0. A es coeficiente de X3. Sí, un cuarto. B por X2, B también es coeficiente de X3. A más B, a C. ¿Qué le da eso entonces? ¿Qué le da C? ¿Qué le da C? El coeficiente de X3 en el lado izquierdo, 0. A es coeficiente de X3 y A vale un cuarto. B por X2, B es coeficiente de X3 y vale menos un cuarto. Más C por X2, X3 más C. Entonces, ¿qué vale C? ¿Qué vale C? Vale 0. 0. C vale 0. Y ahora calcule D. D es coeficiente de X2. 0. Coeficiente de X2. A por 1 por X. A es coeficiente de X2. B por X. Por X2. B no es coeficiente de X2. B no es coeficiente. Sí, B por 1 por X2. B es coeficiente de X2. Menos B es coeficiente de X2. Y C por X por menos 1, pero C vale 0. Entonces D por X2. Es coeficiente de X2. De X2. A, al lado izquierdo, 0. Lado derecho. A es coeficiente. A por 1 por X2. A es coeficiente de X2, pero vale un cuarto. Más. B, que multiplica. B, que multiplica a menos 1 y a X2. Es menos B. Pero B es menos un cuarto, pues más un cuarto. Más C es 0. Más D que multiplica a X2 más D. De manera que D es igual a menos 2 cuartos, es decir, a menos un medio. D vale menos un medio. D vale exactamente menos un medio. Una vez hecho eso, reemplaza y calcula las integrales. La una da logaritmo, la otra da logaritmo. C vale 0. Me queda D, que es menos un medio, por la integral de X sobre X2 más 1, que es arco tangente de X. Que es arco tangente de X, ya terminamos. Bueno, para terminar les voy a dejar este ejercicio, un reto de ejercicio. La integral. Primero, hagan esta. La integral de dx sobre raíz de x2 más x. Una vez hecho eso, haga esta integral. Raíz de x2 más x
sobre x2 de x. Primero haga esta, después hace esta. Primero hace la integral de arriba y la de abajo. Simplemente que recuerde, no se le olvide, no se le olvide completar cuadrados. Eso puede ser interesante, completar cuadrados. Completar cuadrados es algo que la gente piensa que eso no sirve para nada, pero es muy útil. Es bastante útil. Sin embargo, pues mucha gente tiene dificultad en completar cuadrados. Es poco aprender a completar cuadrados si uno quiere resolver problemas de esta naturaleza. X2 más X. Problema, miren ese problema, miren esa parte de problema. Y vamos a dejar aquí, toca salirnos. De manera que buen día. Bueno, el resultado de la integral le da lo siguiente. El resultado de la integral anterior le va a escribir por acá. Y la integral de dx sobre x4 menos 1. A mí me dio, acá lo tengo anotado, un cuarto. Logaritmo valor absoluto de x menos 1 menos un cuarto. Logaritmo valor absoluto de x más 1 menos medio arco tangente de x más c. Ahora, todo esto lo podía empaquetar, ¿no? Como x menos 1 es positivo y valor absoluto es positivo, pues puede escribir eso como un cuarto de logaritmo de valor absoluto de x menos 1 sobre x más 1. De valor absoluto de x menos 1 sobre x más 1. O si quiere, de valor absoluto de x menos 1 sobre x más 1. Un cuarto de logaritmo de valor absoluto de x menos 1 sobre x más 1. Si quiere, lo puede empaquetar así, le puede poner glamour, pero aquí lo estamos haciendo sin glamour, ¿no? El glamour es relativo, de manera que no nos preocupa mucho la parte glamorosa, ya que lo dejamos así. Buen día, estén bien, y no olviden, intente hacer no lo olvide completar cuadrado. Completar cuadrado es importante. Cuando usted pueda hacer este problema también lo puede hacer. Este problema también lo puede hacer. Aunque este tiene una pequeña dificultad, pero este es básico para poder resolver este. Ese es básico para poder resolver. Inténtelo. Me cuenta qué le da. Si acaso lo intenta hacer. Cuénteme qué le da eso. Muy buen día a todos. Estén muy bien. Cuídense, porque el asunto es serio, todavía no. Bueno.